Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a empezar este nuevo video utilizando CUDA, la gráfica, el poder de los fierros. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué son los algoritmos de ordenamiento y vamos a culminar pues con la paralelización. Este es un tema que es muy básico, diría yo, en la programación. Te enseña mucho acerca de cómo puedes explotar la parte de programación y algoritmos, y que la imaginación pues es el límite básicamente para ordenar cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué existe esto? Pues fácil, pues porque hay que ordenar los datos. Nada, ya en serio. Pues hay que organizar elementos, números, cadenas, listas, palabras, etc. en un orden específico que facilita las tareas posteriores como una búsqueda, un análisis, una presentación de información, una mejor visualización de todo, etcétera, etcétera. Ejemplos, pues puede ser una ordenación de precios, por reseñas, por comprados. Por ejemplo, cuando ustedes van a Amazon y, y ordenan de menor a mayor precio, de mejor a peor calificación, quién tiene más comprados, quién tiene más reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, pues ¿qué es entonces un algoritmo y por qué existe? Ya lo dijimos. Pero ¿qué son? A final de cuentas, el concepto de algoritmo es que es un conjunto y serie de pasos que te llevan hacia un resultado, ¿no? En este caso, pues son pasos y son algoritmos que nos van a llevar al ordenamiento de nuestra información, ¿no? Puede ser que pues el primer paso es ver, no sé, no vamos a decirlo, qué es lo que hacemos, verlos de forma general, ir moviendo de paso en paso, de no, este va para acá porque este es más chico, este va para la derecha porque es más grande, y así sucesivamente hasta que tenemos todo ordenado, ¿no? Bien, eh, los algoritmos más comunes son Bubble Sort, Selection Sort, Insertion, Merge, Quick y Bucket Sort. ¿Por qué dije Bucket Sort al final? Esa es la parte que vamos a ver para la paralelización de de esta tarea, ¿no? De ordenar. Básicamente vamos a ver la complejidad también de los algoritmos. Como todo algoritmo y toda operación matemática y computacional, claro, todo tiene un coste, ciclos, pero básicamente tiempo. En este caso, podemos observar la complejidad de Bubble Sort en el mejor caso y en el caso medio y en el peor. ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor caso y cuál es el peor caso? El peor caso es cuando todos los elementos están ordenados al revés prácticamente. Es que es prácticamente la forma más larga de ordenar algo. El caso medio, pues que realmente entre comillas se distribuya el peso. El peso de 50 están mal, algunos están en su lugar, pero otros no. Y el mejor caso es que prácticamente estén ordenados, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Aquí está n representando el número de datos. ¿Entienden? El número de datos. Ese va a ser el tiempo aproximado que nos va a llevar. Como sabemos, lo mejor es que sea un logaritmo lo que nos lleve de complejidad en realizar estas tareas. Evidentemente, estamos hablando de procesamiento single core o procesamiento tradicional. Es decir, aquí no estamos viendo ningún tipo de paralelización, pero no indica que el hecho de hacerlo sea mejor o sea peor usando el mismo algoritmo. ¿A qué me refiero? Si usamos Bubble Sort en procesamiento normal, en un single core, pues nos va a llevar cierto tiempo, pero si lo paralelizamos, puede que no nos lleve a lo mejor tanto tiempo como si paralelizáramos un algoritmo todavía incluso mejor, ¿no? Ahora sí que aquí lo vamos a ver en algunos ejemplos. Vamos a ver. Pues Bubble Sort, el primer algoritmo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo funciona? Compara elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Fácil de entender, pero es muy ineficiente para listas grandes. Es decir, si nos damos cuenta en la imagen, el 7 y el 6 están mal.
se da cuenta y lo switchea y se va con el que sigue y el que sigue y el que sigue. Hasta que prácticamente da una primer pasada a todo el arreglo, como podemos ver aquí. Aquí se ve, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Evidentemente en la cuarta pasada, bueno, en la cuarta vez, que aquí ya recorrió todo el arreglo de elementos, no está ordenado todavía. Entonces tiene que volver a pasar. 6, 4, mueve, 6, 3, mueve, 3 y 7, los 6 y 7 se queda bien, ¿no? Pero aquí todavía no está ordenado, entonces vuelve a hacer otra siguiente pasada. 4 con 3 mueve y por fin ya está ordenada nuestra cadena. Si se dan cuenta, son muchos pasos y eso que, por ejemplo, prácticamente no son muchos elementos, pero imagínense que sean cadenas largas, es más difícil. Ahora, vamos a pasar con el que sigue, con Quicksort. Quicksort divide el arreglo en subarreglos, ¿sí? Y ordena cada uno recursivamente y luego los combina. También tiene una complejidad de O logaritmo de n. N logaritmo de n, perdón. En promedio y pues es muy eficiente. Lo vamos a ver en unas gráficas más adelante. Si se dan cuenta, utilizamos un bloque pivote, que en este caso puede ser el elemento a la mitad del arreglo, que es el 5. Y lo va dividiendo en subproblemas. La táctica básica en este punto, ¿cuál es? Divide y vencerás, ¿no? Selection Sort. Busca el elemento más pequeño y lo coloca en la posición correcta, repitiendo el proceso. Al igual que Bubble Sort, tiene una eficiencia de O a la n cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que básicamente está moviendo al final todo lo que sea pequeño hasta que termine. Lo cual, pues en grandes volúmenes de datos es súper tardado. O sea, estamos hablando de que es súper tardado, ¿no? Estar recorriéndolo cada elemento. Vamos a hablar rápidamente, ya no los puse aquí, pero pues también está el Merge Sort, donde también divide el arreglo en partes más pequeñas y luego las fusiona de manera ordenada. Es muy parecido un poco al Quicksort. El Insertion, cada elemento se inserta en su lugar correcto dentro de la parte ordenada del arreglo para listas pequeñas. ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, evidentemente todos los algoritmos sirven y tienen su punto de uso. Pero va a llegar un momento donde la escala de los datos y todo sea prácticamente imposible de hacer si no mejoramos el software y los algoritmos. ¿Por qué estudiar esto? ¿Es básico? ¿Es necesario saberlo? Pues aunque son algoritmos muy simples como Bubble Sort, Selection y demás, no son los más eficientes en volúmenes grandes de datos. Pero es útil para comprender el funcionamiento de los algoritmos de ordenamiento. Además, nos sirven como base para aprender técnicas pues más a futuro de paralelización y optimización. Ahora vamos con el que sigue. ¿Por qué se debe de paralelizar esto? Aquí es una imagen demostrativa, solo ignórenla. No quiere dejar esto vacío. Los algoritmos básicos, aunque sencillos, no son lo suficientemente potentes para manejar grandes volúmenes de datos debido a la complejidad de O logaritmo de n. Sin embargo, claro, podemos utilizar, en este caso vamos a usar CUDA, para paralelizar las operaciones y aprovechar las gráficas. Al distribuir las tareas entre múltiples hilos, podemos realizar muchas operaciones al mismo tiempo, lo cual reduce significativamente pues, el tiempo de ejecución. ¿Qué algoritmos son paralelizables? Pues todos, ¿no? Aunque naturalmente son secuenciales, como hemos visto, como les platiqué al inicio. Bubble Sort, Selection, Insert son algoritmos, pues, secuenciales, ¿no? Merge, Quick y Bucket son algoritmos más fáciles de paralelizar, debido a la naturaleza y a la estructura recursiva del proceso. Si se dieron cuenta, cuando expliqué Quicksort, va dividiendo los arreglos en arreglos más pequeños. En este caso, pues de alguna forma, entre comillas, estamos paralelizando, ¿no? Estamos haciendo la misma tarea muchas veces.
Sin embargo, Bucket Sort pues tendrá algo parecido a Quicksort, la verdad se parece un poco, pero lo vamos a ver. ¿Cómo se puede paralelizar Bubble Sort? Por ejemplo, se asigna un hilo para los pares de elementos adyacentes. Sin embargo, como el algoritmo no es tan eficiente, esta parte no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo voy a decir como una nota, al menos a mi pensamiento. Paralelizar algo que está recurriendo al algoritmo es más complicado en computación paralela. ¿Por qué? Hay un concepto, se me olvida la palabra, se llama... Bueno, es un error cuando algo quiere leer el mismo dato esperando al anterior. Es decir, si estamos ordenando una cadena de 4 números y tratamos de hacerla paralela, va a haber un momento, puede que exista una especie de colisión, porque el algoritmo va a esperar a que el otro hilo termine el proceso de ordenar y que le dé chance de leer, pero también el otro está esperando lo mismo. Así que puede ser un poco complicado. Con Selection Sort pues es prácticamente lo mismo. Cada hilo puede encargarse de encontrar un mínimo y colocar el elemento en la parte correcta. El Insertion, pero sobre todo lo más importante creo yo que es el Quick y el Bucket Sort. La paralización es muy fácil, ya que cada hilo puede encargarse de ordenar una cubeta de manera independiente en el caso de Bucket Sort, acelerando el proceso ¡pum! A la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible esto? Pues ya lo vimos, ¿no? Con las gráficas. Vamos a ver que la paralización es muy buena. ¿Alguno favorece? O sea, ya me contaste que esto es importante, ¿no? ¿Qué me favorece? ¿Que realmente sí hay una diferencia visible en esto? Sí. Dame un segundo. Aquí está, ya cargó. Sí hay una diferencia. En este caso podemos observar una gráfica que hice en Python, corriendo los algoritmos de Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort y Bucket Sort. Aquí imprimí tomé una captura a la terminal donde imprimió los tiempos en segundos. ¿Cuántos elementos fueron? Fueron 100.000 elementos. Ay. Deme un segundo. Minimizamos esto. Vamos para acá. Listo. ¿Hay alguna diferencia real? Pues sí, como podemos observar. Ay, ¿dónde lo ves? Aquí está. Como podemos observar, sí hay una diferencia muy notable. Para el Bubble Sort fueron casi más de 5 minutos ordenando los 100.000 elementos. Para el Selection Sort fueron 153. Para el Insert fueron 160, que realmente se van llevando ahí más o menos. Para el Merge fue menos de un segundo. Y para el Quick fue menos de un segundo. Para el Bucket Sort, asaltador, como diría el SFDX Show. Asaltador, tú dijiste que Bucket Sort era lo más pro, porque vamos a verlo en paralelo ahorita. Efectivamente, aquí no lo estamos paralelizando. Aquí no estamos usando la gráfica. Fue una simulación nada más para probar el algoritmo. Vamos a ver entonces el poder, porque también esto fue hecho en Python. Seguramente en C sea más rápido. Vamos a poder observar, pues sí que es bastante tiempo y la diferencia, pues es bastante abrumadora, ¿no? En cuestión de algoritmos, es bastante. Sí se ve bastante el tiempo. O sea, si se dan cuenta, Merge Sort es más de 300 veces mejor que Bubble Sort. Muchas más, ¿no? O sea, si comparáramos que Merge durara un segundo de ejecución, es 300 veces más eficiente que Bubble Sort, ¿no? Y es más de 100 veces eficiente que Selection Sort. Y si se dan cuenta entre Merge y Quick, pues Quick es más eficiente todavía. Bueno, aquí puede haber unas discrepancias dependiendo del orden de los datos, como lo comentamos, ¿no? Hay un caso mejor y un caso peor en estos algoritmos. Y Bucket Sort, que es el pináculo, ¿no? El pináculo de todo esto. Ahora, pues, ¿qué va a suceder?
¿Qué casos reales hay? ¿Qué pedo, no? ¿Qué está pasando? Básicamente, al final, todo esto es importante. Como desarrollador se los puedo comentar rápido. Hay aplicaciones aquí que se necesitan hacer para ordenar datos. Programas que lo hacen, por ejemplo en Excel se debe de ordenar, pero ahí no lo programas, ¿verdad? Ahí ya nomás lo haces, pero se tiene que hacer. En análisis de datos, tiene que haber una ordenación de datos, como dice el nombre, para poder analizar los datos. En la parte de implementaciones de sistemas de precios, consultas, etc, etc, etc. Es importante esta parte. Además de que te da una buena habilidad, creo yo, para poder saber y entender la complejidad que puede llegar a tener un algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo así? Porque pues nos vamos a dar cuenta en los ejemplos a continuación, pues que todo esto tiene su propósito. O sea, que te ayuda a pensar distinto. No quiere decir que esto lo vas a aplicar diario, pero es una gran noción de programación, entender de, mira, pues a mí en lo personal me gusta saber que hay tantos algoritmos de ordenamiento y quiere decir que hay tantas formas de resolver un solo problema. Desde la más ineficiente hasta una súper eficiente, ¿no? Entonces, quédense con esa idea más que, lo tengo que ver porque me lo enseñaron. Véanlo como esa parte, que es una parte que dices, güey, puedo ser creativo en muchos aspectos. Así como esta gente lo ha hecho con ordenar datos. Bueno, pues a lo que vamos. Al código, ¿no? Al código. Vamos a ver los códigos. Vamos a ver las súper comentarios. Vamos a platicarlos. Vamos a ver tiempos de ejecución. No voy a poner tantos datos porque no quiero que se hagan 5 minutos aquí ordenando los datos. Y vamos a pasar finalmente a la parte de programación del algoritmo de cubetas, de bucket sort, para ordenar enormes cantidades de datos. y vamos a ver qué tan eficiente es usar una gráfica, ¿no? ¿Por qué CUDA existe y por qué nos la presta NVIDIA? Así que vamos a los códigos. Bien, ya tenemos el primero. Aquí lo vamos a ir poniendo. Aquí tenemos la playerota de NVIDIA. Vamos a ver este primer código. Aquí está el código de Python que les había mencionado para ver las diferencias. Pero vamos a centrarnos en este de aquí. Vamos a irlos desglosando de a uno en uno. Este código es para el bubble sort, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, habíamos dicho que tenía que recorrer cada parte del arreglo comparándola con la que sigue hasta que quede ordenado de manera completa. Bien, este es el bucle. El bucle es este de aquí. Este es el bucle para recorrer todo el arreglo. Aquí hay, si se dan cuenta, ya empezamos mal. Ya hay 2 fors. Y pues esto va a ir incrementando el arreglo de uno en uno hasta terminar. Vamos a ver los prints. En este caso es para imprimir el arreglo y ver si el elemento actual en este if es mayor al que sigue para intercambiar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está la definición del arreglo. Para la reservación y demás. Este es para impresión. Un for. Y aquí llamamos la función bubble sort, que es la de arriba. Y vamos mostrando las tortillas. El arreglo ordenado. Lo compilamos en C++ y así queda. Como podemos observar, el algoritmo es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es el peor escenario porque todo el algoritmo está al revés, ¿no? Por lo tanto, ven cuántos pasos tiene que llevar para ordenar 10 números. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Comparación del arreglo, el 0, que sería el 10, con el array en la posición 1, 9. En este caso va a intercambiar porque 9 es menor que 10. Quedaría 9, 10, 8, 7.
Y luego va a hacerlo con el que sigue. El 8 es menor que el 7. Digo aquí, bueno, sí. El arreglo 1 que sería el 10. Aquí, perdón. El 10 con el 8. Luego el 10 con el 7. Y con el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hasta que termina. Si se dan cuenta, es bastante diferente. Bastante largo, ¿no? Dentro de los ciclos for. Aquí lo vamos a explicar un poquito mejor. Aquí se comparan dos elementos adyacentes y se intercambian si están en el orden incorrecto con el if. Los count, que es las salidas de debug, pues simplemente son para que se pueda visualizar esa información. Ya lo compilamos y ya nos dimos cuenta que el arreglo ordenado, pues efectivamente sí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente lo hizo, miren, de volada, ¿no? Pero esto solo pasa cuando son pocos elementos. Realmente, entre más elementos empecemos a agregarle a esto, se empieza a hacer más complicado. Voy a dejar el código por aquí. De igual forma, les recuerdo que todos los códigos los voy a subir a mi GitHub en la parte del curso de procesamiento paralelo con CUDA. Viene ahí, de hecho, en los fijados. En mente es un código muy simple, ¿no? Muy sencillito. Sin embargo, no es tan eficiente como los otros algoritmos, ¿no? Vamos a ver ahorita Bubble Sort, Merge, Quick y Bucket Sort para terminar, ¿va? Vamos a terminarlo. Así que, pues vamos con Merge. Bien, ya estamos aquí con Merge Sort. Vamos a ver que es un poco más largo que el anterior. Sí se ve visualmente más largo. Vamos a ver qué ocupamos, ¿no? Vamos a ver qué pegs. En general, Merge, recordemos que es un algoritmo de ordenamiento basado en la técnica de divide y vencerás. Su funcionamiento consiste en dividir repetidamente el arreglo en mitades, ordenar cada mitad de forma recursiva y luego fusionar las mitades. El proceso se repite hasta que el arreglo se reduce a subarreglos de un solo elemento, prácticamente, ¿no? Ahora, vamos a ver que la función merge sort, que está aquí, que esta creo que es lo más importante, recibe tres parámetros para ordenar, que es el arreglo, el índice izquierdo y el índice derecho, que se delimitan la porción del arreglo que se debe de ordenar. Si la porción del arreglo tiene más de un elemento, la función encuentra el punto medio y divide el arreglo en dos subarreglos y llama recursivamente a merge sort. Si se dan cuenta aquí adentro, sí. Después de ordenar ambas mitades, llama a la función merge, que es esta de acá al final, que es la de aquí arriba, para fusionar los subarreglos en un solo arreglo. La función merge, que es esta de aquí, toma cuatro parámetros: el arreglo, el índice izquierdo, el índice medio y el índice derecho. La función fusiona dos subarreglos, uno de array left mid y el otro de array mid right. Compara los elementos de ambos y coloca el arreglo original en el orden correcto. Si podemos observar el void merge sort, que es esta parte de aquí, la división del arreglo ocurre pues en esta parte de aquí, en esta de acá. If let mid range encuentra el punto medio con int mid, aquí lo estamos definiendo. Y la división del arreglo que comienza con dividiendo, con esto de acá, ¿no? En este caso, pues verifica simplemente que el subarreglo no tenga más de un elemento, con left right. Si no tiene, pues no es necesario dividirlo. Si tiene más, pues se pone el punto medio y se divide. La fórmula, esta de acá, es una forma segura de evitar desbordamiento que pueda ocurrir si se suman directamente left y right. Aquí, pues simplemente son impresiones de depuración y el proceso de volverse a llamar de ser necesario. La impresión de merge sort array, se imprime el arreglo dividido en mitades por segmento, y este paso de depuración muestra qué parte del arreglo está siendo procesada. ¿De acuerdo? La recursión, la función merge sort se llama recursivamente para las mitades del arreglo. La primera mitad del subarreglo de left hasta mid y la segunda de mid más 1 hasta right. Este proceso continúa hasta que los subarreglos son suficientemente pequeños
para poder hacer esto, ¿no? La fusión. La fusión ocurre en el void merge. ¿Esto qué va a hacer? Calcula el tamaño de los subarreglos con esto de acá. Calculas y el tamaño de la primera y de la segunda. Con int left arr creamos los arreglos temporales para almacenar las mitades del arreglo original. Con el ciclo for, pues ¿qué vamos a hacer? Copiar los elementos a los arreglos temporales. Con la impresión de depuración de fusionando para saber que se están mezclando. Y pues eso creo que sería la esencia de esto, ¿no? Los índices de los subarreglos se hacen con el while, que está aquí abajo, para fusionar los arreglos temporales en el arreglo original. En este caso ya es como la copia, ¿no? La copia original. Mientras hay elementos en ambos subarreglos, comparamos el primer elemento de cada uno y colocamos el menor en el arreglo del original, que es en K. Luego incrementamos el índice correspondiente y avanzamos el índice K al arreglo original. ¿Entienden? Se copian los resultados finales, que es aquí. Aquí copiamos los resultados, elementos restantes y los elementos restantes de left y de right, si los hay. Luego mostramos el resultado de la fusión y imprimimos el arreglo ordenado, ¿no? En resumen, básicamente está un poco complicado, pero la metodología es lo importante. Dividir y fusionar de nuevo. ¿Qué es lo que hace esta impresión de acá? El arreglo original es 12, 11, 13, 5, 6 y 7. Dividiéndolo en dos mitades nos quedamos con esto. Con 12, 11 y 13 y las otras dos mitades. Vamos a dividirlo porque todavía se puede dividir. Y ahora ordenamos y fusionamos. Luego, fusionando esta parte otra vez, vemos que hay que ordenar ahora la siguiente, ¿no? Vamos ahora con la primera, 5, 6 y 7. Se puede dividir 5 y 6 en mitades. Se ordena y queda 5 y 6. Luego 5 y 6 se fusiona con el 7 y el resultado es esto. Luego volvemos a juntar los dos primeros en el orden en el que van. Y de esta manera pues tenemos el arreglo ordenado. Súper, ¿no? Obviamente esto, entre más larga sea la cadena, evidentemente requeriríamos más tiempo, pero está súper rápido. Digo, si lo ejecuto, se ejecuta enseguida, ¿no? Es súper rápido. Vamos a ver por último Quicksort, ya para pasar con Bucketsort. ¿No? Bien. Vamos ahora a explicar, por último, antes de pasar a Bucketsort, esta parte, que es Quicksort. Es un algoritmo que vimos que utiliza la estrategia igual de divide y vencerás, pero se selecciona un pivote y se organizan los elementos de manera que los elementos menores del pivote queden a la izquierda y los mayores a la derecha, y luego el algoritmo se aplica recursivamente a las dos mitades. A continuación veremos esto, ¿no? Aquí ya tenemos el código. Realmente es más corto que el merge. Es curioso, ¿no? O sea, aquí está un poquito más largo, aquí está un poquito más corto. Vamos a ver las funciones. La principal es esta, la función para realizar el intercambio de los elementos, tomando como referencia dos elementos de arreglo y los intercambiará utilizando una variable temporal llamada temp, ¿no? La función de partición, aquí está, es para realizar el particionado del arreglo en torno a un pivote. El pivote se selecciona como el último elemento del arreglo o del subarreglo. El pivote se selecciona como el último elemento. Se recorre el arreglo desde low hasta high menos 1. Desde aquí hasta high. Y si el elemento actual es menor o igual al pivote, se incrementa el índice y se intercambia el elemento de posición con el elemento. Después de recorrer el arreglo, se coloca el pivote en su posición correcta al intercambiar. Luego la función de Quicksort, que es esta de acá, para la implementación. Si la porción del arreglo tiene más de un elemento, se llama partition para obtener el índice del pivote. Luego se llama recursivamente a Quicksort, justo como lo vimos en merge, ¿no? Y pues la función main. Aquí tenemos el arreglo, que es el mismo de hace rato, y los debugs y las ejecuciones. Ahora lo ejecutamos y el arreglo original, el pivote 7,
que sería este de acá. Luego el pivote 6, que sería este de en medio. Y luego para esto igual, ¿no? Pivote 11. Luego el arreglo después de haberlo particionado y se mete. No está tan difícil de entender. Creo que está más, de hecho, más sencillo que entender Merge Sort. Bueno, una vez que ya lo entendimos. Realmente la salida nos dice el pivote, el valor que se imprime. Se imprime el valor del pivote seleccionado en cada partición. Después cada partición se imprime el estado actual del arreglo para mostrar cómo se reorganizan los elementos. Luego el arreglo ordenado, ¿no? Bien, pues con eso concluimos. Pueden ver el código de esta manera. Y ahora vamos a pasar con la parte pesada de buckets. Bien, llegamos a spoiler. Llegamos al final del video. Ya es un poco largo, pero ya vamos a acabar. En esta parte podemos observar ya hecho con CUDA el algoritmo de bucket. ¿De qué consta el algoritmo de bucket? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué diferencia hay de los demás? Bucket sort es un algoritmo de ordenamiento que distribuye los elementos de un arreglo en varios cubos o cubetas, buckets. Luego ordena cada cubo individualmente y finalmente combina el resultado. Oye, pero eso ya lo vimos antes, ¿no? Este algoritmo tiene un rendimiento muy eficiente cuando los datos están distribuidos de manera uniforme en un rango. Para la versión en CUDA, la idea es distribuir los datos entre diferentes bloques o hilos para realizar el ordenamiento de cada cubo de forma paralela. Sin embargo, el algoritmo en sí mismo no es completamente paralelo, pero puede ser optimizado para utilizar la potencia de la gráfica, especialmente cuando se obtienen grandes cantidades de datos. Una explicación de bucket sort en CUDA utilizando muchos elementos es lo que vamos a ver, ¿no? En este ejemplo vamos a presentar el algoritmo de bucket sort implementado en CUDA. Usaremos muchos elementos en el arreglo para demostrar cómo la GPU puede acelerar el proceso. Cómo podemos sacarle ventaja al fierro. Como podemos ver, realmente Merge Sort sigue siendo más largo. Está más o menos un poquito más que Quicksort, pero nada difícil. Vamos a explicar. El paso 1. Encontrar el valor máximo y el mínimo en el arreglo. Para el primer paso vamos a encontrarlo para determinar el rango de valores y cómo distribuir los elementos en los cubos. Vamos a crear los cubos que se definen como un número fijo. En este caso lo vamos a definir como 10. Se distribuyen los elementos entre estos cubos según su valor. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Verán, pese a que sea paralelo, no todas las cubetas, si se hace mal, pueden llegar a tener la misma cantidad de números o la misma distribución de carga. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen 100 elementos en un arreglo de números entre el 0 y el 9, pero de esos 100, 90 son el número 9 y los otros los demás, la cubeta del número 9 va a estar saturada. Por lo tanto, termina siendo más lento. ¿Me doy a entender? Ese es un ejemplo drástico para que se den cuenta. Entonces, hay varias opciones que podemos ir tomando. O usar más cubetas. O hacer algo que se llaman mini cubetas. Pero lo veremos eso en otro video si quieren. Creamos los cubos. Aquí creamos 10. Y colocamos los elementos en los cubos con el for. ¿De acuerdo? Para cada elemento en el cubo correspondiente su función de su valor. La fórmula array, aquí está, esta de acá. Calcula el índice del cubo donde debería ir cada elemento. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos ahora a ir a la parte de ordenar los cubos y combinar. Que es este de acá. ¿Sí? Para ordenar el cubo y en la CPU y copiar los elementos ordenados en un nuevo arreglo. ¿De acuerdo?
Ahora, para usar CUDA, realizar la inserción sort, el insertion sort en paralelo en cada cubo, podemos usar un kernel de CUDA que ordene pues cada uno. Si se tiene grandes volúmenes de datos y se aprovecha la gráfica, pues deberíamos de dividir los elementos en bloques y usar más hilos, ¿no? ¿Por qué CUDA aumenta la complejidad en este sentido? Cuando tenemos más elementos, en este caso vamos a usar 1.000.000, el algoritmo en su forma secuencial se vuelve costoso en términos de tiempo. Sin embargo, claro, al usar CUDA se puede distribuir la tarea. ¿Cómo sabemos esto? Vimos que ejecutar el algoritmo de bucket sort en la gráfica del inicio de manera secuencial no era más rápido que merge ni que quick, ¿no? Entonces, vamos a verlo. La complejidad de bucket sort en el peor de los casos es de n cuadrada, cuando todos los elementos caen en el mismo cubo y el algoritmo de ordenamiento interno termina siendo un algoritmo secuencial. ¿Me entienden? Ya que cada cubo se queda sin nada que hacer. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y vamos a usar un High Resolution Clock para verlo, ¿no? Aquí está. Número de elementos, 1.000.000. El arreglo los primeros 10 elementos antes de ordenar. El tiempo de ejecución fue de 261 milisegundos. Si se dan cuenta, fue rapidísimo. O sea, comparando con los 100.000 elementos que se tardaba Bubble Sort, segundos y demás, minutos prácticamente, aquí estamos ordenando 10 veces más esa cantidad. Y lo hace más rápido. Si se desea hacer un insert sort dentro de cada bucket, también puede ser ejecutado en cada hilo en CUDA. Debe de ser necesario implementar una versión para la paralelización en insertion sort. Todavía podemos hacerlo más eficiente, que aunque para la demostración básica pues ha dejado el ordenamiento, ¿no? En este caso, el código pues es muy útil para demostrar cómo la gráfica puede ser aprovechada para procesar estos volúmenes de datos. ¿De acuerdo? En este caso pues se imprimió la ejecución y ya está. Básicamente eso es todo lo que podríamos llegar a necesitar. Evidentemente, creo, según yo, ya no podemos agregar más memoria porque vamos a tener un problema. Pero vean, aquí le agregué otro 0. Digo, aquí, esto creo que está bien. O no agregué nada. No agregué nada. Y vamos a agregar un 0 para que sean 100 millones, pero creo que no nos debería de dejar, según yo. A ver si lo puede hacer. Listo. 3.000. Fueron 100 millones, según yo. Ah, no. 10 millones, perdónenme. 10 millones. Súper rápido, ¿no? Súper rápido usar Bucket. Vean esto. Veloz. Ahora sí estamos viendo el punch de utilizar este algoritmo, ¿no? ¿Qué pasará si le ponemos 90 millones? Vamos a averiguarlo. Compilamos. Corremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le está costando 10, 11, 12. Escucho mi computadora sufrir, equipo. Pero todo sea por el bien de la ciencia. Ya se tardó, ¿eh? Ahora sí ya se tardó. Ahora sí ya está muriendo. Ya se pasmó. Ahí está. 30 segundos. Sigue siendo muy rápido. Sigue siendo muy rápido, ¿no creen? 90 millones de récords para esto. Con este algoritmo simple. ¿Quieren averiguarlo por último antes de irnos? ¿Cómo lo haría una paralelización más agresiva? Bueno, vamos a intentarlo. Bien. Por último, tenemos este mismo ejemplo. Solo que aquí ya estamos declarando ya los kernels.
ya estamos utilizando pues ya los kernels CUDA para realizar el bucket sort con insertion en paralelo a CUDA. Se deben realizar los cambios como mencionamos, ¿no? Para que el algoritmo por inserción pueda ser paralelizado usando los hilos de CUDA. Aquí está. Consideraciones. La paralelización del bucket sort, los cubos se distribuyen en diferentes bloques, lo que permite pues procesarlo, como dijimos, y la paralelización del insertion dentro de cada cubo implementa una versión paralelizada de insertion, utilizando hilos para insertar los elementos. Ya lo ejecuté, realmente no fue tan rápido. Bueno, fue más rápido que usar el procesador, si se dan cuenta. Aquí estaba 32 segundos contra 3.4 segundos, 10 veces más rápido. ¿De acuerdo? 90 millones. Si lo comparamos con los tiempos de ejecución de los otros algoritmos secuenciales, esto está volando, ¿no? Está voladísimo. El código, pues aquí está. Se distribuyen los elementos y usamos un kernel. Aquí está el kernel para distribuir los elementos y otro para realizar el insertion sort dentro de cada cubo de forma paralela, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, es como logramos paralelizar esta tarea. Lo demás, pues, nada relevante realmente. Creo que es la parte importante, es esta de acá. Esta para acá. Para distribuir los elementos del cubo y para realizar el insertion sort de manera paralela. El kernel de distribute elements distribuye los elementos en los cubos correspondientes usando el índice calculado basado en el número valor mínimo del rango de cada cubo. Y usamos atomic add, aquí está, para evitar colisiones de hilos e incrementar los controles de cada cubo. Luego, la paralelización con el insertion kernel realiza una versión paralela de insertion sort. Cada hilo inserta un elemento en la posición correcta. Aunque insertion sort no es un algoritmo que se beneficia de la paralelización, es útil para poder entender el concepto, ¿no? Realmente, o sea, yo lo que estuve explorando y leyendo, realmente la tarea es separar, pero realmente el cómo ordenas la cubeta, puedes usar cualquier algoritmo. O sea, de alguna manera para explicar, ¿no? Puede ser insertion, puede ser quick, puede ser merge, porque al final de cuentas lo seguimos separando para volverlo unir, ¿no? Al final de la medición del tiempo nos damos cuenta de nuevo que la gráfica destruye completamente cualquier cosa que le ponemos encima y pues se ejecuta, ¿no? La paralelización dentro de los cubos es limitada debido a la naturaleza secuencial pues de este algoritmo, pero aunque los hilos trabajan de manera independiente, los elementos deben ser insertados de manera ordenada al final del día, lo que requiere cierta coordinación. Esto es a lo que les decía. Ningún resultado de aquí depende del otro. Por lo tanto, este es como que el pináculo de si lo hacemos al mismo tiempo, pero sigue siendo secuencial porque ningún dato ni ninguna operación depende de la otra. ¿Entienden? Y la eficiencia, pues obviamente esto mejora entre más hilos usemos, ¿no? Y los datos estén distribuidos de manera más uniforme. Pero, como les digo, realmente esto sigue siendo de entre comillas secuencial. Ningún dato depende del otro. Ninguna operación se enlaza con otra. Que eso es como que el plus que vamos a ver después para ver unos algoritmos más interesantes, ¿no? Operaciones matriciales más complicadas y ver qué es lo que sucede cuando programamos mal en paralelo a ya un nivel real, a un nivel fierro. Bueno, eso sería todo de mi parte, chicos. Espero que se les haya hecho muy interesante este video. Sé que es muy largo, sé que pudo haber sido tedioso, probablemente ni siquiera llegaron hasta acá, pero si lo vieron, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido, que te hayas divertido conmigo viendo estas técnicas, estos algoritmos, y que hayas aprendido algo para tu clase, para tu vida, o que hayas simplemente puesto esto de fondo mientras estás comiendo. Así que, pues sin nada, mucho gusto haber compartido estas ideas y espero que nos veamos en la próxima, ¿de acuerdo? Nos vemos.